Who took the bomb? Hoy os quiero hablar de películas interactivas. Es un tema muy interesante Sí. porque mezcla tanto cine como videojuegos y hay una fina línea que los separa. Incluso hay muchos puristas que negarán la mayor, ¿no?, ante lo que es una película interactiva, si está más en un terreno o en el otro. Ujú. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no?, para hablar sobre ello y a ver, con las muestras que voy a enseñar, pues a ver qué conclusiones sacamos, si es que sacamos alguna también. Bueno, vamos a ver. Un poco, la película interactiva tendría como dos puntos importantes, que son que el espectador deja de tener un papel pasivo, o sea, que participa, y que las narrativas dejan de ser lineales. Es decir, no hay un principio y un final con el mismo camino, sino que hay unas ramificaciones, ¿no?, que hay una Ya. variación. Vale, teniendo esto en cuenta, hay que aplicarlo al mundo del cine, que no es tan fácil. Y si tuviera que plantear un punto de inicio, sería, cómo no, con William Castle, Claro. al que creo que le deberíamos de hacer un homenaje, un busto o algo en nuestras oficinas. Porque es un tipo que se las ingenió todas, la verdad. O sea, se las sabía todas y que hizo todos los gimmicks, todos los trucos posibles, y este no iba a ser menos. William Castle, en Mr. Sardonicus, en el año 61, hizo este Punishment Poll, que es una especie de encuesta de castigo, ¿no? Es como pedirle al público que decidiera el final del villano, de Mr. Sardonicus, ¿no? Entonces, que se le perdonara, que tuviera un final benigno, por así decirlo, o que tuviera un final maluto. Y la gente, bueno, pues tenía que votar con unas cartulinas, con un pulgar hacia arriba, hacia abajo. Era un método muy rudimentario, pero bueno, era el primero, ¿no? Y la resolución benigna no existía. O sea, solo estaba la Correcto. maligna. O sea que. Correcto, es una falsa interacción, ¿no? O sea, William Castle le decía al público: vosotros tenéis la posibilidad de votar, ¿no?, y es aquí la interactividad, pero no había otro final como tal, solo había una única grabación, no habían dos rollos de película. Así que un poco tramposillo William Castle, pero es que él era tramposo, no puedo defenderle en ese sentido. Así que tenemos que pasar al año 67, cuando en la Exposición Universal de Montreal, unos tipos checos estrenaron lo que se llama Kinoautomat. Vamos a verlo. Bueno, pues ahí tenemos el moderador, que no sabía hablar en inglés, o sea, era checo, y estaba intentando explicar que tenías dos posibles elecciones, ¿no? Tenías una mujer aquí en el edificio que había salido con la toalla y que necesitaba resguardárselo. Entonces el hombre podía decidir si la entraba en casa o si lo rechazaba. Y habían unos botones en los asientos, los que la gente pulsaba, y se hacía el recuento de estas votaciones, así como un poco como si fuera un concurso, ¿no? Es gracioso porque tiene... Es como la ruleta de las fortunas. Está y todo de luces por todos lados. Que a ver quién entendía eso. Pero bueno. Totalmente. En cualquier caso, o sea, sí que tenías estas elecciones, habían dos rollos y demás, y estaba el tema de los botones en los asientos, pero el final no variaba, al final de todo, ¿no? Ya. Y esto muchos lo achacaron como que cosas así deterministas, ¿no? Como que al final da igual las decisiones que tomes en la vida, que al final el resultado siempre va a ser lo mismo. Estas son un poco movidas, pajas mentales de la gente. Hollywood se interesó en el proyecto, pero los checos dijeron que era propiedad del Estado, que no se podía capitalizar y bueno, que al final no ganaron ni unos con la idea ni otros con dinero, así que bueno, quedó una curiosidad de finales de los años 60. Yo, si tuviera que partir de lo que realmente sería una película interactiva, incluso es animación, o sea que hay gente que dirá, siendo muy purista, que tampoco es bien así. Pero yo diría que es el Dragon's Lair. Es un videojuego del año 83 que, con el potencial del Laserdisc, ojo, el El Laserdisc, potencial del Laserdisc. pues se podía hacer una interacción con el jugador, espectador, como quieras llamarlo, con lo que se llaman Quick Time Events, pero lo mejor es que veamos el vídeo, que será mucho más fácil de entender.
Bueno, el protagonista tenía básicamente que hacer estos quick time events, ¿no? Tocar estos botones de arriba, abajo, izquierda, derecha Del y el mando, de... ¿no? El mando de la tele, ¿no? Bueno, no es Derecha. el mando de la tele. En este caso no es tele, es o recreativa o las posteriores conversiones, los ports que se hicieron a videojuego. O sea, es un videojuego 100%. Claro, pero al final no deja de ser una película. Sí, no entro en eso, pero quiero decir que está pensado como videojuego, ¿no? Eso es, eso es. Claro, tiene la gracia de ser uno de los primeros videojuegos FMV. Esto es un palabro que luego hablaremos de ello cuando hablemos de juegos como Night Trap, ¿no? Es el Full Motion Video, que básicamente en lugar de utilizar sprites, lo que usan es vídeo real. Entre comillas lo de real porque esto es animación, pero bueno. Teníamos esos Quick Time Events, que son los momentos rápidos en los que tú tienes que pulsar el botón. Y tuvo éxito, la verdad es que tuvo éxito relativo, porque también la SanDisk es caro, eran tiempos en los que las consolas domésticas no eran baratas y era más de recreativa este juego. Se hicieron secuela, tuvo una secuela, luego se hizo como una especie de spin-off, el Space Ace, y es un juego considerado de culto. Pero claro, ¿hasta qué punto? Yo te estoy hablando como si fuera un videojuego, pero es una película interactiva, entonces no es lo que decía, que es una zona así como gris. Seguimos con videojuegos. En este caso, en el año 89 hay un aparatejo que se llama Viewmaster Interactive Vision, que es una movida muy rara porque... Bueno, yo he flipado con el vídeo este, digo, no he entendido. Ahora cuando lo enseñemos vamos a ver, pero... Sí. Para que os hagáis a la idea, bueno, esto no tuvo éxito, ¿vale? Ya os adelanto que no tuvo éxito, pero se intentaba hacer interactividad con VHS, ¿vale? Vemos el vídeo y después entramos un poquito en detalle. Bueno, los VHS que habían eran sobre los Muppets, eran de teleñecos, de Barrio Sésamo, había alguna cosilla de Disney y la interactividad era muy pobre. Piensa que esto se hace con una consola, un armatoste y con un joystick, el que hay tres botones, como podéis ver. Pero en realidad es una película. Lo que pasa es que tiene diferentes pistas de audio. Y, por ejemplo, hay un momento en el que te dejan hacer una serie de lecciones. Hay uno de estos que es de ser director de cine, por ejemplo, y que tú puedes elegir un final bueno y un final malo, y cantan una canción distinta. Pero el vídeo es el mismo, es un VHS, no tiene más track, más pista que la que tiene, ¿no? Es un concepto que está gracioso, la verdad. Es una bizarrada. Además, no entiendo el VHS, claro, tenía que rebobinar para encontrar la escena que habías escogido, ¿o no? Ese es el tema, que es una movida lo de tirar para adelante, para atrás. Al final es poner grafismos encima de lo que vendría a ser la película en sí. Una película normal, pero con esos gráficos de videojuego y esa interactividad y con audios distintos. Estaban estos pequeños minijuegos, pero como digo, también habían elecciones, ¿no? Escoger final bueno, malo. Y, bueno, como prototipo no está mal, no está mal. Y aquí viene lo que vendría a ser el clásico tanto de FMV, de Full Motion Video, como de la interactividad, que es el Night Trap, con la consola Control Vision, también conocida como Nemo, que fue una consola que nunca llegó a salir al mercado. O sea, también iba a usar VHS. Se invirtió mucho dinero. Hasbro, por ejemplo, la juguetera, metió 7 millones en el proyecto de la época, estamos hablando del año 92. Pero es que no podía competir con Nintendo. Entonces, esto... Bueno, y con esto menos, ¿no? O sea, y con esto menos, sí. O sea... Le echamos un vistazo y vamos comentando porque Night Trap es un juego de culto, un icono, vamos. Sí, he querido poner también los tres formatos en los que estuvo el Night Trap, ¿no? Que pasó de Mega CD, luego plataformas de 32 bits y después la reedición del 25 aniversario, ¿no? Un argumento muy, muy peregrino, con chicas en una casa semidesnudas, además, contra vampiros. Sí, pero hay como una historia detrás, ¿no? De estos ninjas que les cambiaron. Sí, los ninjas son como masillas de los Power Rangers, son unos malos muy, muy tontorrones. Es como una especie de organización que tiene que defender... En esta casa han desaparecido 5 chicas, entonces hay ahora 4 más y una agente de policía infiltrada. Entonces tú eres, digamos que del grupo este de la policía y tienes que activar una serie de trampas haciendo esta vigilancia con las cámaras. El concepto es muy chulo, realmente es muy chulo, pero bueno, llevarlo a la práctica pues es más complicado, porque no eran eventos seguidos, ¿sabes? No todo el rato estaban sucediendo cosas.
había momentos aburridos que tú clicabas una cámara y no había nadie, no salía nadie. O sea que, Ah, vale, vale. Tienes como vigilancia, ¿no? A ver qué pasaba sí, aquí, encontrarlo. es como un simulador de guardia de seguridad, ¿no? Pero bueno, esta interactividad al final no deja de ser una película porque también está grabada con actores reales, tiene un rodaje detrás, una serie de días de rodaje, con un presupuesto. O sea, en esencia es una película en la que incluyes elementos Bueno, de... no sé si la definiría una película como que hay días de rodaje y hay actores de verdad, pero entiendo por dónde vas. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, en los años 90 hubo un boom tremendo con los FMVs. La mayoría, la verdad es que eran malillos, pero luego hay otros que fueron clásicos con el tiempo. Fantasmagoria, Gabriel Knight, como digo, son ya clásicos y bueno, siempre están emparentados con el género de aventura gráfica, ¿no? El Sí, clásico antes era el point and click, pero bueno, hay otras maneras de hacer aventuras gráficas. Las hay de texto, por ejemplo, que tú escribías derecha, izquierda, sí, sí, salto. sí. Sí. Entonces, lo fallido de este videojuego es que por 60 euros, 60 pavos, 10.000 pesetas de la época, pues no tenías exactamente ni una película ni un juego. No tenías un GTA, por así decirlo. Claro. Entonces, quedaba en agua de borrajas y no, ni para Ya. ti ni para mí, no tuvo un éxito, ¿no? Además, invertir tanto dinero en esto, pues no salía a cuenta. Así que dejamos a un lado los videojuegos y vamos a pasar a lo que son películas, de verdad, entre comillas lo de verdad, ¿eh? No pretendo ofender a nadie. Os quiero hablar ahora de I'm Your Man de 1992 y Mr. Payback de 1995. Vamos a poner el tráiler de Mr. Payback que me encanta, me parece muy gracioso. Esto es tremendo, esto del dedo. Bueno, el argumento de Mr. Payback es que es un robot. Bueno, aquí vemos que ya se ha sentado el tema de que hayan joysticks en los cines. Esto es una compañía, Loeb, que en sus cines hizo esta inversión grotesca de muchos millones en muchas salas para 2 películas, básicamente. La gente tampoco tenía mucho interés. Sí que es verdad que costaban como $3 la entrada y podías repetirla las veces que fuera porque al final eran pelis más cortas de lo habitual y eran diferentes todo el rato. La gracia era en esa variabilidad, ¿no? Pero bueno, las pelis son como son, ¿no? Mal actuadas y se hace sobre todo hincapié en que eres tú el que estás tomando decisiones, ¿no? Que eso es un poco lo guay. Al final no deja de ser como una especie de humor amarillo, Exacto, Disney Channel. como un Jackass extraño, pero es muy gracioso es muy, muy paródico este tráiler. No tuvo continuidad el proyecto este de meter el mando, ¿no? Este joystick en el cine, pero sí que es verdad que tuvo una segunda vida con la llegada del DVD. Antes hablaba del Laserdisc, el CD con la llegada de Night Trap, cuando falló con VHS, pero se pudo llevar a cabo con CDs, y con el DVD pues es una segunda vida que de nuevo cayó en saco roto porque no tuvo ningún éxito. Pero bueno, es curioso ver cómo al menos se intentó, ¿no? En cines y se apostó y se perdió. Sí, es como un interés que siempre está ahí cuando hablas con gente. eh, no diría que le gusta mucho el cine, sino que lo va como un entretenimiento más, ¿no? No digamos que son grandes entendidos, pero siempre hay como ese interés de cine interactivo, ¿no? De que pueda tomar la decisión. Y se vuelve a intentar y vuelve a fracasar. Y es como que a lo largo de la historia vuelve a intentarse y nunca triunfa. Es como el Siempre hay 3D. Es como el 3D. Exacto, son estos gimmicks. El 4D también, que el asiento se mueva, que te caiga humo, que cosas de este tipo. Es más de parque de atracción, si te fijas. Esto Claro. se ha incluido en los parques de atracciones, ya no tanto en salas. Y hablaremos algún día del odorama, ¿no? Que al final era que la película desprendía olor. Tú tenías un rasca iguaña y olías Huele y a salía. pedo. Estas cosas siempre le han gustado a los de la industria, ¿no? A los que querían generar dinero, pero es como la Superliga. A veces tienes que pensar más las ideas antes de Vale. llevarlas a cabo. Bueno, hemos hablado de muchos formatos, ¿no? De VHS, de Laserdisc, de CD, de DVD, pero hay películas interactivas que son llevadas al terreno del tablero, ¿Comor? a juegos de mesa. En este caso el formato sí que sería VHS, CD y DVD, porque la saga es grande, pero estoy hablando de Atmosphere. No sé si lo recuerdas, la Atmosphere. Cuando yo era pequeño los anuncios de este juego me daban miedo. Sí, Salían sí, en sí. Escena 3, tú estabas viendo los dibujos, Punky Brewster o lo que fuera,
y te aparecía el tío este que era como una especie de guardián de la cripta y gritaba mucho, era como Ignatius, gritaba y te trataba mal. Bueno, es básicamente un maestro de ceremonias que era como el guardián de la cripta, que cada temporada que hubo de Atmosphere, porque es un juego que empezó en el 1991, pero yo creo que hasta 2019 o por ahí, se siguió haciendo partes, ¿no? Con diferentes maestros de ceremonias. Pues un zombie, un tío así de vudú, otro de no sé qué, otro, un payaso de circo. O sea, el primero, el original, era como un tío encapuchado. Pero esto, ¿cómo iba? Explícanos, que es un Sí, tú juego de mesa. tenías un tablero con varias cartas y demás, y tú ponías la película, y esa película creo que duraba 1 hora, en la que tú ibas jugando, digamos, con el tablero, pero habían unos eventos que te explicaba la película. Lo mejor es que lo veamos. Ahora coge el dado y tíralo. ¿Eh? ¿Qué número te ha salido? Hay 29 letras en el alfabeto y has tirado una de las 6 primeras. ¿Qué letra sería? ¿Eh? Si esta letra está en tu nombre, perderás tantos turnos como el número que te ha salido. Si no, coge una carta del destino. ¿Eh? Bueno, el acting es el que es, ¿no? Está bien el teatrillo, está gracioso. Bueno, un poco cutrillo, ¿eh? ¿Qué número te ha salido? Bueno, Tú eres un chavalín pequeño y ya. estás a oscuras con tus amigos y tal. Bueno, la atmósfera es eso, ¿no? Generar una atmósfera, pero al final no deja de ser un juego de mesa, pues como podrías estar jugando el parchís, pero que una película te está hablando y está interactuando contigo y tú tienes que hacer una serie de cosas porque te lo está diciendo él, ¿no? Y de ahí esta interactividad que se buscaba con el juego de mesa. Y me parece un formato más. De hecho, hablo mucho de formatos hoy. Vamos a seguir porque, claro, el paso siguiente es Internet. ¡Internet! Leaks. Sí, se hizo el intento al principio con películas que se pusieron con Flash, ¿no? Pero claro, Flash ya está obsoleto y ya no las puedes ver, ¿no? O sea, son películas que ya han caído en el olvido porque no se pueden reproducir. Pero yo recuerdo cuando estaba en la universidad, 2008, hablo del 2008, había una peliculilla que se llama The Outbreak, que era de zombies. Entonces tú eras el protagonista, que no se veía, eras tú, pero que los demás personajes te decían, oye, ¿qué hay que hacer? Cerrar la puerta porque vienen zombies o irte a otra habitación. Nah. Y tú pues clicabas, elegías y entonces pues, aparecía lo que tuviera que aparecer. Esto se hizo también con Bank Run, que es asaltos a bancos, que se intentó también utilizar por primera vez, creo yo, la aplicación móvil en la que tú pudieras interactuar a la vez que veías películas y tomabas decisiones que pudieras jugar, fracasó totalmente. Pero la película que creo que sí, que dio con la tecla, bueno, tiene un premio BAFTA que a mí ya me parece significativo, es Late Shift. Es una película británica, bueno, no, por el acento yo diría que es británica, y al final el personaje protagonista pues tiene que hacer un robo y tú tomas las decisiones, ¿no? Y este dilema moral de si hacer el bien o el mal, pues está chulo. Bueno, vamos a ver el fragmentillo de lo que tenía preparado, que al final es de Bank Run, Vale. con esta interactividad. No la del BAFTA, has dicho, vamos a poner otra. Es que tan digital, ¿sabes? Sí. Oh, qué feo, tío. Esto es el nacimiento del HD, ¿no? Bueno, sí. No, y además aquí pues tecleabas también, ¿sabes? No era solo elegir, clicar, sino que había cierta jugabilidad, ¿no? Los Quick Time Events, esto. Pero es que luego se hizo también el minijuego, digámoslo así, y bueno, el resultado es flojo. Yo del Late Shift sí que os recomiendo, la película la podéis ver, pues simplemente tenéis que poner un correo, os envían un enlace, clicáis y tenéis 24 horas para verla. Y está chula, a mí me parece que es un trabajo que está bien hecho y Vale. si os gustan estas cosillas, pues la verdad es que está curioso. Y bueno, ya pasamos a lo que creo que es la madre del cordero, que son los conocidos como dramas interactivos. Este palabra no me lo he inventado yo, ¿eh? No. Bueno, drama interactivo tampoco es un palabra, ¿no? Diría yo. No, pero me refiero a que es un concepto que puede resultar rimbombante, ¿no? Bueno,
al final no dejan de ser interactivos las muestras dramas interactivos, todas las muestras que hemos puesto. Son películas que se mueven entre estos dos mundos, ¿no? La narrativa cinematográfica, evitando la linealidad y esta interacción de videojuego. Pero aquí como mucho más palpable, ¿no? Es más videojuego, por así decirlo, porque no son siempre películas, digamos, con actores reales, sino que son animaciones de los actores. Ya, pero bueno, en Final Fantasy la película también, ¿no? Y yo qué sé. O sea, no diría que no es una película porque los actores no son actores o porque es más animación. O sea, al final la animación es cine. Sí, son tremendas películas prácticamente, las de Supermassive Games con Until Dawn, que me parece un juegazo. La trilogía Dark Pictures, que es como lo que está intentando hacer Warner con los monstruos de la Universal. Sí. ¿Sabes? Está intentando hacer un universo, pero esto con videojuegos. Y los de Quantic Dreams, que son Fahrenheit, Beyond Two Souls, Detroit Become Human. O sea, son juegos que los disfrutas. Cualquiera podría jugar a ellos porque no son complicados. Simplemente tienes que pulsar botones cuando te lo dicen. Bueno, vamos a ver un cachito. Sí, está Detroit aquí. A ver, tú eres entonces. Y te han disparado. Bueno, tú eres un policía, tienes varios personajes, que también esa es la gracia. Yeah. Y tienes que tomar decisiones al final. Tienes un secuestro, es un robot al que te enfrentas, tú también lo eres en este caso, y tienes que decidir cosas. Por ejemplo, en este caso, bueno, es una decisión que es preguntarle el nombre, pero luego puedes decir más, acercarte o no, ser sincero o no. Y al final tú tomas las decisiones en lugar de un actor, ¿no? o un guionista. Y esa es la gracia de la interactividad. El juego igualmente te lleva por donde quiere un poco, ¿no? Porque si tomas una serie de decisiones, hay una serie de consecuencias que también son lógicas. Tampoco, no hay una aleatoriedad absoluta, ¿no? No es todo arbitrario, sino que las ramificaciones tienen un sentido. Pero bueno, como puedes ver, al final son actores que han sido renderizados, que han sido con motion capture. Les han puesto un traje con bolitas, les han filmado haciendo una serie de gestos y luego una serie de informáticos, una serie de ingenieros han hecho magia, ¿no? Porque realmente el resultado es súper pintón, es muy bueno, muy potente y yo os recomiendo, si os gustan este tipo de juegos, que le visto casi todos, porque todos tienen su qué, todos son chulos. Sí, es la experiencia. Para mí tiene mucho de cine, la verdad. Y cuando la cinemática, sé que es un palabra que uso mal porque cinemática es el momento en que no puedes interactuar, pero si la narrativa funciona, el acting está bien, lo de menos es la interactividad, o sea, es la experiencia cinematográfica. El acting es muy jodido, sobre todo en el doblaje, porque el doblaje es muy caro. Entonces, en España se suele ver en las películas dobladas y los videojuegos también se doblan en vez de subtitular. Porque además, si estás jugando, además has de ir leyendo mientras subtitulas, es más complicado. Y como es tan caro, se acaban haciendo cosas de doblajes muy de baja calidad y entonces pierde bastante la... Claro, pero es que en el caso de los estudios que sean más pequeños, los grandes se lo pueden permitir y pueden tener un producto más redondo. Sí, pero tampoco llegan al top de cine doblado de, yo qué sé, de un super hit, ¿sabes? O sea, siempre está como un escalafón por debajo y te quita un poco eso. Es lo que me pasa a mí, pero bueno. Bueno, ya hemos hablado de 1000 formatos, videojuegos y demás. Lo siguiente es Video on Demand. O sea, es Netflix o cualquier otra plataforma que tenga cada uno en casa. Ya veremos si en un futuro pues será realidad virtual o será lo que sea. Pero estamos en este punto, ¿no? Netflix, la verdad es que hizo intentos antes de Bandersnatch, que es del que vamos a hablar, ¿no? Que es digamos, el hit que tuvo. Pero para el público infantil se enfocó con cosas como la película los capítulos de Minecraft y cosas de Carmen Sandiego, por ejemplo, en el que tú tienes elecciones, del mismo modo que Bandersnatch, pero que es para un público más infantil. Yo creo que es una buena fórmula para tener a los niños enganchados, por así decirlo, y ser partícipes. De hecho, en el Club Disney, Mickey Mouse tiene uno de estos programas que tienen tanto de Disney, que es que Mickey le hablaba al niño, el niño tenía que interactuar, pero claro, no había una interacción más allá de que... Perdona, pero eso lo inventó William Castle, porque Dora la exploradora también lo hace. ¿Hacia dónde he de ir? Y tú vas a decir, ahí, y dice, sí, está allí. Quizá el niño no ha dicho nada, quizá no hay nadie delante de la tele, pero... La casa de Mickey o algo así, lo voy a hacer muchos años. Pero bueno,
esa interactividad que es muy básica, porque al final es el niño respondiendo a la pantalla de forma fría, con Bandersnatch o con estos otros ejemplos de Netflix, pues al final es coger tu mando de la tele y ya tener el poder absoluto y elegir pues una opción u otra. Bandersnatch estaba como dentro del universo de Black Mirror, serie recomendable, muy, muy recomendable, que tenía muchas ramificaciones, mucha complejidad y demás, y que, por lo que yo sé al menos, tuvo bastante éxito, pero no continuidad. Así que, bueno, vamos a ver un cachito. La interactividad puede ser algo tan superfluo como la elección de los cereales, que juraría que no tiene ningún tipo de repercusión, pero... Hombre, bueno, si va a cagar esa mañana o no. Pero es una manera de que porque es de las primeras elecciones, de que el usuario sepa cómo funciona. Y aquí quería mostraros lo del tema, las ramificaciones. Y de hecho, Bandersnatch ya trata sobre esto, o sea, es bastante meta, es muy, muy autorreferencial, ¿no? De lo que sería la interactividad y O sea, la no es metacine, es metacine interactivo, ¿no? Sí, sí, es rizarle el rizo, la verdad. Bueno, pues este ha sido mi viaje Toma. en el mar, en el océano de películas interactivas. Es un tema súper interesante y sobre todo lo que es más antiguo, ¿no? Esta arqueología tecnológica que he disfrutado un montón. Me ha parecido muy interesante indagar en este tipo de cuestiones. Sí, Y sí, a mí me interesa también. Muy, muy espero interesante. que os haya gustado a todos.